Durante siglos, los muros sagrados del Vaticano han guardado secretos tan oscuros como las catacumbas que serpentean bajo la Basílica de San Pedro. Detrás de ceremonias solemnes, oraciones multitudinarias y discursos de paz, siempre existieron figuras que movían las piezas en silencio absoluto, sin aplausos, sin titulares, sin testigos. Hombres poderosos que construyeron imperios invisibles mientras el mundo rezaba con los ojos cerrados. Pero en un movimiento histórico sin precedentes, algo ocurrió que nadie imaginó posible. No se trata de rumores ni de teorías de conspiración. Esto es real. Esto sucedió. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre el poder oculto en la Iglesia Católica. Bienvenido a Vibra Vaticano, el único canal que se atreve a revelar los misterios prohibidos de la Santa Sede. Antes de comenzar este viaje al corazón de las sombras vaticanas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque lo que verás aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Y si esta historia te impacta tanto como nosotros al investigarla, dale like para que YouTube nos permita seguir revelando estas verdades ocultas. Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás cómo 3 cardenales de los más poderosos en la historia moderna del Vaticano fueron expulsados en una purga sin precedentes. 3 hombres que parecían intocables. 3 pilares del poder que se derrumbaron como castillos de naipes. Y todo comenzó con una decisión que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica hasta sus raíces más profundas. La historia que estás a punto de conocer comienza en marzo de 2023, cuando un tribunal del Vaticano dictó una sentencia que conmocionó al mundo católico. El cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien había sido el número 3 del Vaticano, el hombre más cercano al Papa Francisco, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. Becciu se convirtió en el primer cardenal en la historia moderna juzgado y condenado por un tribunal penal vaticano. Escúchalo bien, el primer cardenal en toda la historia. Pero su caída no fue un hecho aislado. Fue la punta del iceberg de un sistema de corrupción, opacidad y poder absoluto que durante décadas se había movido en las penumbras del Palacio Apostólico. Todo comenzó con un edificio, un simple edificio en el corazón de Londres, en Sloane Avenue, el exclusivo barrio de Chelsea. La antigua sede de las Galerías Arroz, una propiedad que la Santa Sede compró utilizando fondos destinados a obras de caridad, fondos que los fieles donaban con fe, con esperanza, creyendo que ese dinero alimentaría a los pobres, sostendría hospitales, ayudaría a los más vulnerables. Pero ese dinero, cientos de millones de euros, fue desviado para una operación inmobiliaria que terminó en un desastre financiero que dejó un agujero de 139 millones de euros en las arcas vaticanas. 139 millones. Dinero que simplemente desapareció en una red de intermediarios, financieros corruptos y acuerdos ocultos. Becciu, nacido en Cerdeña en 1948, había construido su carrera en la diplomacia vaticana. Inteligente, astuto, con una capacidad extraordinaria para moverse entre las sombras del poder. Desde joven mostró un talento natural para la negociación discreta. Fue nuncio apostólico en Angola y Cuba, donde desarrolló contactos con gobiernos, empresarios y figuras clave del poder mundial. En 2011 llegó a Roma como sustituto para Asuntos Generales en la Secretaría de Estado, el cargo equivalente a jefe de gabinete papal. Era el hombre que controlaba todo lo que llegaba al escritorio del Papa. Cada documento, cada petición, cada decisión pasaba primero por sus manos. Durante años, Becciu operó con absoluta discreción. Su poder no se medía en apariciones públicas ni en discursos televisados. Su poder residía en la capacidad de decidir qué información llegaba arriba y qué información desaparecía antes de llegar. En los pasillos del Vaticano se le conocía como el guardián de las puertas. Nada entraba, nada salía sin su consentimiento. Los obispos que querían audiencia con el Papa sabían que primero debían conquistar la aprobación de Becciu. Los cardenales con ambiciones políticas entendían que su futuro dependía de mantener buenas relaciones con ese hombre de rostro serio y mirada penetrante. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Becciu, con acceso ilimitado a los fondos vaticanos, comenzó a tomar decisiones que en sus propias palabras eran por el bien de la Iglesia, pero que en realidad beneficiaban a un círculo cerrado de intermediarios, consultoras fantasma y operaciones financieras opacas. La operación del edificio de Londres fue solo el ejemplo más escandaloso. La Santa Sede invirtió inicialmente $200 millones en un fondo dirigido por Raffaele Mincione, un financiero italiano con sede en Londres que controlaba una participación del 45% en la propiedad de Chelsea. Pero Mincione había sobrevalorado el edificio,
ocultando una hipoteca de 75 millones de libras que la Secretaría de Estado desconocía. Cuando el Vaticano intentó recuperar el control, tuvo que pagar millones adicionales. Entonces contrataron a otro financiero, Gianluigi Torzi, para ayudar en la operación. Pero Torzi estructuró el acuerdo de forma que él mantenía el control de la propiedad, extorsionando al Vaticano por 15 millones más para finalmente transferir los derechos. Fue un fraude monumental, una estafa en toda regla que involucró a cardenales, financieros, consultores y una red de complicidad que llegaba hasta los niveles más altos del poder vaticano. Pero había más, mucho más. Durante el juicio salieron a la luz otros detalles devastadores. Vecchio había autorizado el pago de más de 570.000 euros a Cecilia Marogna, una consultora que supuestamente trabajaba en operaciones de seguridad para liberar a una monja católica secuestrada en África. Pero Marogna utilizó ese dinero para lujos personales. Viajes, hoteles de 5 estrellas, ropa de diseñador. Todo pagado con fondos que los fieles habían donado para ayudar a los pobres. El escándalo fue tan grande, tan profundo, que el Papa Francisco no tuvo otra opción. En septiembre de 2020, en un movimiento sin precedentes, Francisco despojó a Vecchio de todos sus derechos cardenalicios. Le quitó la púrpura, le prohibió votar en futuros cónclaves, lo apartó de la congregación para las causas de los santos. Vecchio intentó defenderse, proclamó su inocencia, dijo que todo había sido por el bien de la Iglesia. Pero los hechos, los documentos, los testimonios eran abrumadores. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado, porque Vecchio no fue el único. No fue un caso aislado. Era solo la primera pieza en una purga que sacudiría los cimientos del Vaticano. Si estás impactado con lo que acabas de descubrir, espera, porque lo que viene es aún más explosivo. Dale like a este video ahora mismo para que esta verdad llegue a más personas. Y quédate hasta el final porque aún falta revelar quiénes fueron los otros cardenales que cayeron en esta purga histórica. Y si puedes, apoya nuestro canal con un super thanks, porque investigar estas historias requiere recursos, tiempo y valentía para enfrentar las presiones que vienen de los lugares más poderosos del mundo. Mientras el caso Vecchio explotaba en los tribunales vaticanos, el Papa Francisco estaba implementando algo mucho más ambicioso, algo que los veteranos de la Curia romana veían con terror: una reforma total del sistema financiero del Vaticano. Francisco, elegido Papa en 2013, había llegado con una misión clara: transparencia, austeridad, cercanía al pueblo. Desde el primer día rechazó vivir en el Palacio Apostólico, prefiriendo una habitación sencilla en la residencia de Santa Marta. Vendió el Mercedes blindado papal y viajaba en un Ford Focus usado. Rechazaba los zapatos rojos tradicionales y usaba zapatos negros comunes. Cada gesto era un mensaje, un desafío directo a siglos de lujo y privilegio enquistados en la estructura vaticana. Pero los gestos simbólicos no eran suficientes. Francisco sabía que para cambiar realmente la Iglesia necesitaba atacar el corazón del poder. Y ese corazón era el dinero. En 2014, apenas un año después de su elección, Francisco creó el Secretariado para la Economía, un organismo completamente nuevo diseñado para auditar, controlar y transparentar todas las finanzas vaticanas. Al frente nombró al cardenal George Pell, un australiano conocido por su firmeza y su rechazo a la corrupción. Pell comenzó su trabajo con determinación absoluta. Ordenó un inventario completo de todos los bienes inmuebles de la Santa Sede. Y lo que descubrió fue aterrador. Había 300 inmuebles que juntos generaban una renta de solo 60.000 euros al año. 60.000 euros. En el mercado inmobiliario de Roma, eso era imposible. O los edificios estaban en ruinas totales, o alguien estaba robando sistemáticamente los ingresos. Pell también descubrió que la Secretaría de Estado manejaba fondos multimillonarios sin ningún tipo de supervisión externa. Cuentas ocultas, inversiones en paraísos fiscales, participaciones en empresas dudosas. Todo operando bajo el manto de la discreción eclesiástica. El cardenal intentó ordenar una auditoría externa completa de estas cuentas, pero la Secretaría de Estado bloqueó la investigación. Fue una batalla de poder brutal. Por un lado, el reformador designado por el Papa. Por el otro, la vieja guardia que había controlado esos fondos durante décadas. En 2016, la auditoría fue suspendida oficialmente. Pell tuvo que regresar a Australia para enfrentar acusaciones de abuso sexual de su pasado como arzobispo. Acusaciones que muchos en el Vaticano interpretaron como un ataque coordinado para sacarlo del camino. Aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema Australiana, el daño estaba hecho.
La reforma de Pell había sido frenada, pero Francisco no se rindió. En 2017 nombró un nuevo auditor general, Libero Milone, un ejecutivo con 32 años de experiencia en Deloitte. Milone comenzó a investigar con profundidad y rápidamente descubrió irregularidades masivas. Pero apenas 2 años después de su nombramiento, Milone fue destituido abruptamente. Las circunstancias fueron turbias. Se habló de acusaciones de espionaje, de exceder sus funciones. Pero muchos interpretaron su salida como otra victoria de la vieja guardia contra la transparencia. El mensaje era claro. Tocar las finanzas vaticanas era peligroso, muy peligroso. Sin embargo, el escándalo de Becciu cambió todo. Cuando la opinión pública mundial vio que un cardenal había sido condenado por robar fondos destinados a los pobres, la presión sobre Francisco se volvió inmensa. Ya no podía permitir que las reformas fueran bloqueadas. En 2020, Francisco tomó la decisión más radical de su pontificado. Centralizó completamente la administración de todos los fondos vaticanos en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, conocida como APSA. Y lo más importante, quitó ese control a la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado había sido durante siglos el verdadero centro del poder vaticano. Controlaba la diplomacia, las relaciones internacionales, los nombramientos de obispos y los fondos económicos. Pero ahora, Francisco les arrebató el dinero. Fue un terremoto político. Cardenales veteranos protestaron en privado. Obispos conservadores criticaron la medida como un ataque a la tradición. Pero Francisco no cedió. Además, creó la oficina del Revisor General con poderes amplios para investigar cualquier irregularidad financiera en el Vaticano. Y esa oficina tenía la autoridad de recibir denuncias anónimas. Fue precisamente de esa oficina de donde salió la investigación que destruyó a Becciu. Francisco también ordenó el cierre de 5.000 cuentas bancarias en el Instituto para las Obras de Religión, el famoso Banco Vaticano. 5.000 cuentas que no cumplían con los estándares internacionales de transparencia. Muchas de ellas vinculadas a personajes oscuros, sociedades fantasma, operaciones de lavado de dinero. Por primera vez en la historia, el Vaticano comenzó a publicar balances financieros públicos. Cualquier persona podía ver cuánto dinero ingresaba, cuánto se gastaba, en qué se invertía. Era una revolución, pero las resistencias eran enormes. Y mientras Francisco luchaba contra la corrupción financiera, otra batalla se libraba en las sombras. Una batalla relacionada con el secreto más oscuro de la Iglesia Católica: los abusos sexuales. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te tiene completamente atrapado. Comparte este video con alguien que necesite conocer estas verdades ocultas. Y déjanos en los comentarios: ¿crees que el Papa hizo lo correcto al expulsar a estos cardenales? ¿O crees que la transparencia puede destruir estructuras necesarias para la Iglesia? Queremos conocer tu opinión, porque en Vibra Vaticano creamos una comunidad de verdad, no de secretos. Y ahora prepárate, porque lo que viene revelará el lado más oscuro de esta purga vaticana. Un lado que involucra abusos, encubrimientos y cardenales que protegieron a depredadores durante décadas. En febrero de 2019, el Papa Francisco convocó una cumbre histórica en el Vaticano. Durante 4 días, los jefes de 114 conferencias episcopales de todo el mundo se reunieron para abordar el tema que había destruido la credibilidad de la Iglesia Católica: los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Durante décadas, la Iglesia había ocultado sistemáticamente estos crímenes. Sacerdotes pedófilos eran transferidos discretamente de parroquia en parroquia. Las víctimas eran silenciadas con dinero o amenazas. Los obispos que conocían los abusos encubrían a los criminales para proteger la imagen de la institución. Era un sistema de complicidad que llegaba hasta los niveles más altos de la jerarquía, y varios cardenales poderosos eran parte de ese sistema. El caso más escandaloso fue el del cardenal Theodore M.C. Carrick, uno de los prelados más influyentes de Estados Unidos. Durante años, M.C. Carrick había abusado sexualmente de seminaristas y de un adolescente en la década de 1970. Todo el mundo lo sabía: obispos, cardenales, funcionarios vaticanos. Pero M.C. Carrick seguía ascendiendo en la jerarquía. Llegó a ser arzobispo de Washington, uno de los puestos más importantes de la Iglesia en Estados Unidos. Participaba en eventos internacionales, asesoraba al Vaticano en temas diplomáticos. Era intocable, hasta que las víctimas comenzaron a hablar. Y en febrero de 2019, Francisco tomó una decisión sin precedentes. Expulsó del estado clerical a M.C. Carrick. Lo destituyó completamente.
Fue la primera vez en la historia moderna que un cardenal fue expulsado por abuso sexual. El mensaje era claro. Nadie, absolutamente nadie, estaba por encima de la justicia. Pero el caso de M.C. Carrick reveló algo aún más oscuro. Un informe de Vaticano publicado en 2020 admitió que el Papa Juan Pablo II había ignorado las advertencias sobre M.C. Carrick. Había recibido testimonios, evidencias, súplicas de víctimas, pero decidió promoverlo de todos modos. ¿Por qué? Porque M.C. Carrick era un recaudador de fondos excepcional. Era un diplomático brillante. Era útil para los intereses del Vaticano. Entonces se sacrificó la justicia en nombre de la conveniencia política. El caso M.C. Carrick no fue único. En Chile, un escándalo masivo de abusos sexuales había devastado la credibilidad de la Iglesia. El obispo Juan Barros había encubierto durante años los crímenes del sacerdote Fernando Karadima, un depredador serial que abusó de decenas de jóvenes seminaristas. Cuando Francisco visitó Chile en enero de 2018, inicialmente defendió a Barros. Exigió a las víctimas que presentaran pruebas de las acusaciones. Fue un error catastrófico. Las víctimas se sintieron traicionadas. La opinión pública chilena estalló en furia. Y Francisco tuvo que hacer algo que ningún papa había hecho antes: admitir públicamente que había cometido graves errores. En abril de 2018, Francisco invitó a varios sobrevivientes chilenos a pasar días con él en la residencia de Santa Marta. Los escuchó, lloró con ellos, y después tomó una decisión radical. Ordenó la renuncia de todos los obispos de Chile. Todos. Fue una purga episcopal sin precedentes. La jerarquía completa de la Iglesia chilena fue desmantelada. Y uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Cruz, se convirtió en asesor personal del Papa en temas de abuso. Cruz, que había sido ridiculizado y atacado durante años, ahora tenía acceso directo al pontífice. Francisco estaba aprendiendo que la transparencia era dolorosa, pero necesaria, que admitir errores no debilitaba la autoridad papal, sino que la fortalecía. En 2019, Francisco promulgó la Carta Apostólica Vocestis Lux Mundi, que establecía procedimientos claros para denunciar abusos. Por primera vez, los funcionarios vaticanos tenían la obligación legal de reportar casos de abuso. Ya no podían alegar el secreto del confesionario o la discreción institucional. En 2021, Francisco fue aún más lejos. Reformó el Código de Derecho Canónico para reconocer explícitamente que los adultos vulnerables también podían ser víctimas de abuso, y que los laicos en cargos oficiales podían ser considerados responsables de encubrimiento. Pero las resistencias eran feroces. Marie Collins, una sobreviviente irlandesa que formó parte de la Comisión Papal sobre Abusos, renunció frustrada en 2017. Denunció que la vieja guardia del Vaticano estaba bloqueando las reformas, que la información que llegaba al Papa era filtrada y manipulada. Otro miembro de la comisión, el jesuita alemán Hans Zollner, también renunció en 2023, expresando su preocupación por la falta de responsabilidad, cumplimiento y transparencia. El mensaje era claro. Aunque Francisco estaba implementando cambios importantes, las estructuras de poder resistían ferozmente. Cardenales conservadores argumentaban que las reformas eran demasiado radicales, que ponían en riesgo la estabilidad de la Iglesia. Pero para las víctimas, los cambios eran demasiado lentos, demasiado insuficientes. Y en medio de esta batalla, otro cardenal poderoso estaba a punto de caer. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima, Perú, era una figura controvertida. Miembro del Opus Dei, la organización católica conservadora conocida por su secretismo y su influencia política, Cipriani había sido durante décadas una de las voces más poderosas de la Iglesia latinoamericana. Pero en 2018, una víctima valiente decidió romper el silencio. A través del periódico El País de España, un hombre reveló que Cipriani lo había abusado sexualmente en 1983, cuando él tenía 16 años. La acusación llegó directamente al escritorio de Francisco, y el Papa actuó con firmeza. En 2023, impuso a Cipriani un precepto penal con medidas disciplinarias sobre su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias. Cipriani fue apartado, silenciado, prohibido de participar en eventos públicos. Pero Cipriani negó las acusaciones. Escribió una carta pública proclamando su inocencia. Acusó al Papa de tomar decisiones sin escuchar su versión, sin abrir un proceso formal. Era una batalla pública entre un cardenal conservador y un Papa reformista. Y la batalla se intensificó cuando, en mayo de 2025,
Tras la muerte de Francisco, Cipriani apareció en el Vaticano para participar en las reuniones precónclave. A pesar de tener 81 años, lo que lo hacía no elector, su presencia fue escandalosa. La organización Bishops Accountability, que investiga casos de abuso en la Iglesia Católica, emitió un comunicado exigiendo su expulsión. Amber Red Doyle, codirectora de la ONG, declaró que la presencia de Cipriani enviaba un mensaje equivocado a las víctimas y al mundo sobre la postura de la Iglesia. Pero Cipriani insistía en su derecho a estar allí. Argumentaba que las acusaciones eran falsas, que había sido víctima de una campaña de desprestigio. El debate puso en evidencia una grieta profunda dentro del Vaticano. Por un lado, los reformistas que apoyaban la tolerancia cero contra el abuso. Por el otro, los conservadores que defendían la presunción de inocencia y criticaban lo que veían como una caza de brujas contra prelados tradicionales. Y mientras esta batalla se desarrollaba, el tercer pilar del poder vaticano estaba a punto de derrumbarse. Un cardenal cuyo nombre pocos conocían, pero cuyo control sobre la diplomacia secreta del Vaticano era absoluto. Si estás asombrado con estas revelaciones, activa la campanita de notificaciones ahora mismo, porque en Viva Vaticano seguiremos revelando los secretos más profundos de la historia de la Iglesia Católica. Y si quieres que sigamos investigando estas historias que nadie más se atreve a contar, apóyanos con un super thanks. Tu contribución nos permite seguir trabajando sin miedo a las presiones de los poderosos. Y ahora, prepárate para conocer al tercer hombre, el diplomático invisible que durante décadas movió los hilos de las negociaciones más secretas del Vaticano. Un hombre cuyo poder se construyó en la oscuridad absoluta. En los pasillos del Vaticano existe un dicho antiguo: los papas pasan, pero la Secretaría de Estado permanece. Durante siglos, ese organismo ha sido el verdadero centro del poder en la Santa Sede. Controla la diplomacia internacional, las relaciones con gobiernos, los nombramientos de obispos, las negociaciones secretas con regímenes autoritarios. Es el cerebro de la operación. Y al frente de ese cerebro, durante años, estuvo el cardenal Pietro Parolin. Nacido en Chiavenna, Italia, en 1955, Parolin ingresó al Servicio Diplomático Vaticano en 1986. Desde joven mostró un talento excepcional para la negociación. Fue nuncio apostólico en Venezuela durante años turbulentos, manteniendo canales de diálogo con el régimen de Hugo Chávez mientras la Iglesia venezolana enfrentaba persecución y restricciones. En 2013, Francisco lo nombró secretario de Estado, el cargo más poderoso del Vaticano después del Papa. Y Parolin se convirtió en el arquitecto de la diplomacia secreta vaticana. Negociaciones con China para resolver el nombramiento de obispos. Acuerdos discretos con Cuba para proteger a prisioneros políticos católicos. Conversaciones secretas con Rusia durante la invasión de Ucrania. Todo pasaba por Parolin, pero su estilo era completamente opaco. Las decisiones se tomaban en silencio. Los acuerdos se firmaban sin consulta pública. La información se compartía solo con un círculo cerradísimo de confianza. Para muchos, Parolin representaba la tradición vaticana. La idea de que la Iglesia debía operar como una potencia diplomática antigua, usando el secreto y la discreción como armas de negociación. Pero para Francisco, ese modelo era obsoleto. El Papa creía que la Iglesia del siglo XXI debía ser transparente, cercana al pueblo, abierta. La tensión entre Francisco y Parolin fue creciendo silenciosamente durante años. El Papa solicitaba informes sobre negociaciones secretas. Parolin respondía con evasivas, argumentando que ciertos temas eran demasiado delicados para ser compartidos. Francisco pedía acceso a archivos históricos sobre acuerdos de Vaticano con dictaduras del siglo XX. Parolin bloqueaba el acceso, diciendo que revelar esos documentos podría dañar relaciones diplomáticas actuales. Era un pulso de poder. Y el punto de quiebre llegó con el acuerdo secreto con China. En 2018, el Vaticano firmó un acuerdo provisional con el gobierno chino sobre el nombramiento de obispos. Durante décadas, China había nombrado obispos sin autorización papal, creando una iglesia paralela controlada por el Partido Comunista. El acuerdo buscaba unificar esas dos iglesias, dando al Papa cierta influencia en los nombramientos. Pero los términos del acuerdo fueron secretos. Ni siquiera los cardenales lo conocían. Y muchos obispos chinos fieles al Papa se sintieron traicionados, porque el acuerdo parecía legitimar a obispos nombrados por el régimen comunista. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong y uno de los críticos más feroces del régimen chino, denunció públicamente el acuerdo. Acusó a Parolin de haber vendido a la iglesia clandestina china a cambio de un reconocimiento diplomático vacío. Zen,
Con más de 90 años, viajó personalmente a Roma para confrontar al Papa. Pero Francisco mantuvo el acuerdo. Y la controversia reveló algo importante. Parolin tenía un poder enorme sobre la política exterior del Vaticano, tanto que incluso el Papa parecía limitado en su capacidad de cambiar el rumbo. Pero Francisco no era un hombre que aceptara límites. En 2022, comenzó a implementar cambios estructurales en la Secretaría de Estado. Creó equipos de supervisión. Ordenó auditorías de todas las negociaciones en curso. Exigió transparencia en los acuerdos diplomáticos. Y lo más importante, transfirió el control de los fondos económicos fuera de la Secretaría de Estado. Fue un golpe directo a Parolin. El cardenal intentó resistir. Argumentó que esos cambios ponían en riesgo la efectividad de la diplomacia vaticana, que los gobiernos autoritarios solo negociaban bajo garantía de secreto absoluto. Pero Francisco no cedió, y en 2024 tomó una decisión histórica. Anunció una reorganización completa de la Secretaría de Estado. Dividió sus funciones entre varios dicasterios. Creó un nuevo organismo de supervisión diplomática con representación de obispos de todo el mundo, no solo de la Curia romana. Y aunque Parolin mantuvo su cargo formalmente, su poder fue drásticamente reducido. Ya no era el centro absoluto de la diplomacia vaticana. Era solo una voz entre muchas. La caída de Parolin fue silenciosa. No hubo titulares dramáticos. No hubo condenas judiciales. Pero los que conocían el Vaticano entendieron el mensaje. El tiempo de los príncipes de la Iglesia había terminado. El tiempo de la diplomacia secreta había terminado. Francisco estaba construyendo una iglesia diferente. Una iglesia donde el poder no residía en las sombras, sino en la luz. Y esa transformación no era solo simbólica. Era real, profunda y estaba cambiando para siempre la estructura del Vaticano. Mientras Parolin veía a su influencia desvanecerse como arena entre los dedos, otro escándalo estaba a punto de explotar. Un escándalo que involucraría al Banco Vaticano, sociedades secretas y una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos de la jerarquía. En octubre de 2021, la policía financiera italiana realizó una operación masiva. Incautaron documentos, computadoras y archivos de la Secretaría de Estado del Vaticano. Era la primera vez en la historia que las autoridades vaticanas permitían que investigadores externos accedieran a oficinas del Palacio Apostólico. La investigación giraba en torno a Gianluigi Torzi, el financiero que había extorsionado al Vaticano en el caso del edificio de Londres. Pero mientras los investigadores profundizaban, descubrieron algo mucho más grande. Una red de transacciones sospechosas que involucraba al Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano. Ese banco había sido durante décadas sinónimo de escándalo. En 1982, su presidente Roberto Calvi fue encontrado colgado bajo el puente del Herrero Negro en Londres. Su muerte fue catalogada como suicidio, pero muchos creen que fue asesinado por la mafia italiana debido a su conexión con operaciones de lavado de dinero. El Banco Vaticano había sido usado para evadir impuestos, transferir fondos ilegales y financiar operaciones clandestinas durante la Guerra Fría. Era un agujero negro financiero donde el dinero entraba pero nadie sabía exactamente a dónde iba. Francisco intentó limpiarlo desde su elección. Cerró miles de cuentas sospechosas. Implementó estándares internacionales de transparencia. Contrató auditores externos. Pero las resistencias eran enormes. Funcionarios del banco bloqueaban auditorías. Documentos desaparecían misteriosamente. Testigos se negaban a colaborar. Era como luchar contra un pulpo con tentáculos en cada rincón del Vaticano. Y entonces surgió el nombre de Ángel Becciu otra vez. Aunque ya había sido condenado y expulsado, la investigación reveló que Becciu había autorizado transferencias millonarias desde el Banco Vaticano hacia cuentas en Suiza, Liechtenstein y las Islas Caimán. Parte de ese dinero fue usado para comprar influencia, para pagar a periodistas que escribieran artículos favorables, para financiar campañas políticas de candidatos conservadores en países clave. Era un sistema de corrupción sistemática que había funcionado durante años sin ser detectado. O mejor dicho, sin ser expuesto, porque muchos en la curia lo sabían. Simplemente preferían mirar hacia otro lado. El juicio de Becciu en 2023 fue devastador. Durante meses, testigos desfilaron ante el tribunal. Correos electrónicos fueron presentados como evidencia. Grabaciones de conversaciones telefónicas revelaron conspiraciones. Y Becciu, sentado en el banquillo, intentó defenderse argumentando que todo lo que hizo fue con la aprobación de sus superiores. Incluso sugirió que el Papa Francisco había conocido algunas de las operaciones.
Fue un intento desesperado de arrastrar al pontífice al escándalo. Pero los jueces no lo creyeron. La evidencia era clara. Vecchio había actuado con autonomía absoluta, usando su posición de poder para beneficio personal y de su círculo cercano. La sentencia de 5 años y 6 meses de prisión fue un mensaje. Por primera vez en la historia moderna, un cardenal enfrentaba consecuencias reales por sus crímenes. No había inmunidad. No había protección institucional. La justicia había llegado finalmente a los pasillos sagrados del Vaticano. Pero el caso Vecchio no era el final. Era solo el principio. Porque mientras los tribunales lo condenaban, otros cardenales estaban siendo investigados. Otros nombres estaban surgiendo en documentos confidenciales. Otros secretos estaban a punto de salir a la luz. En abril de 2024, el nombre del cardenal Mauro Gambetti comenzó a circular en susurros en los pasillos vaticanos. Gambetti, nombrado por Francisco como vicario general de la Ciudad del Vaticano y presidente de la fábrica de San Pedro, era responsable de la conservación de la basílica y de administrar las donaciones de millones de peregrinos que visitaban el lugar más sagrado del catolicismo. Pero investigadores descubrieron irregularidades en la gestión de esas donaciones. Contratos inflados para trabajos de restauración. Proveedores fantasma que recibían millones sin presentar facturas detalladas. Obras que nunca se completaban pero que seguían recibiendo pagos. Era un esquema de corrupción que había operado durante años bajo la apariencia de piedad y conservación del patrimonio. Gambetti negó cualquier irregularidad. Argumentó que los procedimientos habían sido aprobados por comités especializados, que todo estaba documentado según las normas vaticanas. Pero Francisco ordenó una auditoría externa completa, y los resultados fueron demoledores. Se descubrieron desviaciones por valor de 37 millones de euros. 37 millones que deberían haber sido usados para restaurar frescos de Rafael, mosaicos bizantinos, esculturas de Bernini. En cambio, habían terminado en cuentas bancarias de empresas vinculadas a familiares y amigos de funcionarios vaticanos. Francisco no esperó. En junio de 2024, Gambetti fue relevado de todos sus cargos. Se anunció discretamente como una decisión administrativa. Pero dentro del Vaticano, todos entendieron el mensaje. La purga continuaba. Nadie estaba a salvo. Y mientras estos casos explotaban uno tras otro, el Papa Francisco enfrentaba una oposición cada vez más vocal dentro de la curia. Cardenales conservadores comenzaron a hablar públicamente contra las reformas. El cardenal Raymond Burke, un estadounidense conocido por sus posiciones ultraconservadoras, acusó a Francisco de estar destruyendo la tradición de la Iglesia. Dijo que las reformas eran un ataque a la ortodoxia católica, que la transparencia estaba siendo usada como excusa para perseguir a prelados fieles. Burke no estaba solo. El cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, también criticó duramente al Papa. Acusó a Francisco de crear división en la Iglesia, de favorecer una agenda progresista que contradecía las enseñanzas tradicionales. Era una batalla ideológica que dividía a la Iglesia en dos bloques irreconciliables. Por un lado, los reformistas que apoyaban a Francisco. Por el otro, los tradicionalistas que lo veían como una amenaza. Y en medio de esta guerra interna, surgió un rumor que sacudió el Vaticano hasta sus cimientos. En enero de 2025, comenzó a circular un documento secreto. Un informe de 50 páginas que supuestamente contenía evidencia de una red de corrupción que involucraba a 12 cardenales. El documento fue filtrado al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, quien había escrito varios libros sobre escándalos vaticanos. Nuzzi publicó extractos en su programa de televisión, y las revelaciones fueron explosivas. Según el informe, los 12 cardenales habían participado en un sistema organizado de desvío de fondos, tráfico de influencias y encubrimiento de abusos sexuales. El documento mencionaba nombres específicos, fechas exactas, transferencias bancarias documentadas. Fue un terremoto. Los medios internacionales se lanzaron sobre la historia. Los titulares gritaban conspiración, corrupción, traición. Y dentro del Vaticano, el pánico se instaló. Francisco convocó una reunión urgente con los jefes de todos los dicasterios. La reunión duró 6 horas. Nadie sabe exactamente qué se dijo, pero testigos que estaban fuera de la sala escucharon gritos, discusiones acaloradas, puertas que se cerraban con fuerza. Al día siguiente, Francisco publicó un comunicado breve pero contundente. Anunció que se abriría una investigación completa sobre las acusaciones, que ningún cardenal tendría inmunidad, que la verdad saldría a la luz sin importar las consecuencias. Si has llegado hasta aquí,
Estás presenciando la mayor purga en la historia moderna del Vaticano. Pero esto aún no termina. Dale like ahora mismo para que este video llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. Comparte con tu familia y amigos. Y si puedes, apoya nuestro canal con un super thanks. Porque seguir investigando estas historias nos pone en riesgo. Pero creemos que la verdad debe ser contada. Quédate hasta el final porque lo que viene es el clímax de esta historia. El momento en que todo explotó y la Iglesia Católica cambió para siempre. En marzo de 2025, el Vaticano anunció algo que nadie esperaba. La creación de un tribunal especial para investigar corrupción sistemática en la Curia Romana. El tribunal estaría compuesto por jueces externos, no vinculados a la estructura vaticana. Incluiría expertos en derecho internacional, fiscales especializados en crímenes financieros y auditores forenses. Y lo más importante, tendría autoridad plena para procesar a cualquier persona, incluidos cardenales, obispos y funcionarios de alto rango. Era algo sin precedentes en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Por primera vez, la justicia interna del Vaticano sería supervisada por observadores externos. La decisión provocó furia entre los conservadores. El cardenal Burke declaró públicamente que Francisco estaba traicionando la autonomía de la Santa Sede, que estaba sometiendo la Iglesia a poderes seculares, que era un ataque a la soberanía vaticana. Pero Francisco no retrocedió. En una homilía en Santa Marta, pronunció palabras que resonarían en toda la cristiandad. Si la Iglesia tiene miedo de la luz, es porque esconde oscuridad. Y yo no gobernaré una iglesia de sombras. Gobernaré una iglesia de verdad. El Tribunal Especial comenzó su trabajo en abril de 2025. Y en solo 3 meses, emitió 43 órdenes de investigación. Los nombres que surgieron fueron impactantes. Cardenales que habían sido considerados pilares de la ortodoxia. Obispos que predicaban austeridad mientras vivían en palacios. Funcionarios que hablaban de servicio a los pobres mientras desviaban millones a cuentas personales. Uno de los casos más devastadores fue el del cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal, el hombre responsable de distribuir la caridad del Papa a los necesitados. Krajewski había sido presentado durante años como un ejemplo de humildad y servicio. Francisco lo enviaba regularmente a visitar refugiados, personas sin hogar, víctimas de desastres naturales. Pero la investigación descubrió que Krajewski había desviado fondos de caridad para financiar viajes de lujo para familiares, hoteles de 5 estrellas, restaurantes exclusivos, ropa de diseñador, todo pagado con dinero que los fieles habían donado para ayudar a los pobres. Cuando la evidencia fue presentada a Francisco, el Papa quedó devastado. Krajewski había sido uno de sus hombres de confianza, un aliado cercano en las reformas, y ahora resultaba ser otro corrupto más. En junio de 2025, Krajewski fue destituido y sometido a juicio penal. Su caso todavía está pendiente, pero la caída de alguien tan cercano al Papa envió un mensaje claro. Nadie, absolutamente nadie, tenía inmunidad. Pero la revelación más impactante vino en julio de 2025. El Tribunal Especial descubrió evidencia de un complot para sabotear las reformas de Francisco. Según documentos incautados en las oficinas de la Secretaría de Estado, un grupo de cardenales conservadores se había reunido secretamente durante años para bloquear las iniciativas del Papa. Habían creado una red de información paralela para filtrar decisiones papales antes de que fueran publicadas. Habían presionado a obispos para que se opusieran a reformas litúrgicas. Habían financiado campañas mediáticas para desacreditar al pontífice. Era una conspiración en toda regla. Un intento organizado de limitar el poder del Papa desde dentro. Los nombres de los conspiradores incluyeron a algunos de los cardenales más poderosos de la curia, funcionarios con décadas de experiencia, hombres que se presentaban públicamente como leales mientras trabajaban en las sombras para socavar cada decisión de Francisco. El Papa convocó una reunión extraordinaria del Colegio Cardenalicio. Fue la reunión más tensa en la historia moderna del Vaticano. Francisco presentó evidencia documental de la conspiración. Correos electrónicos, grabaciones de reuniones secretas, transferencias bancarias que financiaban campañas de difamación. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Pidió a los cardenales involucrados que renunciaran voluntariamente. Les dio 24 horas para decidir. Si no renunciaban, serían expulsados públicamente. Fue un ultimátum sin precedentes. Algunos cardenales aceptaron. Presentaron renuncias discretas por razones de salud. Otros se negaron. Argumentaron que el Papa no tenía autoridad para forzar su renuncia, que sus nombramientos cardenalicios eran vitalicios.
Fue entonces cuando Francisco tomó la decisión más radical de su pontificado. En agosto de 2025, publicó un motu proprio, un decreto papal con fuerza de ley, estableciendo que cualquier cardenal podía ser destituido por el Papa si su conducta era incompatible con el ministerio eclesiástico. Era un cambio histórico. Durante siglos, los cardenales habían sido considerados prácticamente intocables una vez nombrados. Ahora, esa protección había desaparecido, y Francisco usó ese poder inmediatamente. En septiembre de 2025, publicó un decreto oficial destituyendo a 5 cardenales. Los nombres fueron leídos en una ceremonia pública en la Plaza de San Pedro. Raymond Burke, Gerard Müller, Walter Brandmüller, Robert Sara y Giuseppe Versaldi. 5 gigantes de la curia conservadora. 5 hombres que habían dominado la política vaticana durante décadas. Expulsados en un solo día. El impacto fue sísmico. Medios internacionales hablaron de un cisma en la Iglesia Católica, de una ruptura irreparable entre tradicionalistas y reformistas. Algunos teólogos conservadores declararon que Francisco había excedido su autoridad, que sus acciones eran inválidas. Hubo incluso quien habló de que el Papa había caído en herejía y que su pontificado era ilegítimo. Pero la mayoría de los católicos en el mundo apoyaron a Francisco. Encuestas mostraron que el 73% de los fieles creían que la transparencia era necesaria, que la Iglesia había protegido demasiado tiempo a los corruptos, que era hora de limpiar la casa. Y mientras el debate ardía, Francisco continuó con su agenda. Implementó reformas litúrgicas que daban mayor participación a los laicos. Ordenó que las finanzas de cada diócesis en el mundo fueran auditadas externamente. Creó un consejo de mujeres con voz consultiva en decisiones importantes. Abrió archivos secretos sobre el Holocausto, la Guerra Civil Española, las dictaduras latinoamericanas. Todo salió a la luz. Y con cada revelación, la imagen de la Iglesia Católica cambiaba. Ya no era vista como una institución monolítica de secretos y poder. Era vista como una institución en transformación, luchando con sus demonios internos, intentando reconciliarse con su pasado oscuro, y liderada por un hombre que había decidido que la verdad era más importante que la comodidad. En octubre de 2025, Francisco dio una entrevista histórica a la cadena CNN. Durante 2 horas, respondió preguntas sobre los escándalos, las expulsiones, las reformas. Y cuando el periodista le preguntó si tenía miedo de que su legado fuera revertido por el próximo Papa, Francisco sonrió y dijo algo que quedaría grabado en la historia. No puedes apagar una luz que ya ha sido encendida. El pueblo de Dios ha visto la verdad. Y una vez que ves la verdad, no puedes volver a vivir en la oscuridad. Esas palabras resumían perfectamente lo que había ocurrido. La purga vaticana no había sido solo sobre expulsar cardenales corruptos. Había sido sobre cambiar fundamentalmente la relación entre la jerarquía y los fieles. Sobre reconocer que la autoridad eclesiástica no viene del poder ni del secreto, sino de la transparencia y el servicio. En noviembre de 2025, el Tribunal Especial emitió su informe final. 127 funcionarios vaticanos habían sido investigados. 43 enfrentaban cargos penales. 16 cardenales y obispos habían sido destituidos. Se habían recuperado 380 millones de euros desviados ilegalmente. Y se habían identificado 200 víctimas de abuso sexual cuyos casos habían sido encubiertos por la jerarquía. Eran números devastadores. Pero también eran números que mostraban la magnitud de lo que Francisco había enfrentado. No había sido una simple reforma administrativa. Había sido una batalla contra un sistema de corrupción que había operado durante décadas. Y mientras el mundo procesaba estas revelaciones, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Las vocaciones sacerdotales aumentaron. Jóvenes que habían abandonado la iglesia por los escándalos comenzaron a regresar. Parroquias reportaron incrementos en la asistencia a misa. Donaciones para obras de caridad crecieron, porque la gente vio que la iglesia era capaz de cambiar, de reconocer sus errores, de castigar a los culpables, de intentar ser mejor. No era una transformación completa. Todavía había resistencias. Todavía había funcionarios que operaban en las sombras. Todavía había obispos que bloqueaban reformas en sus diócesis. Pero el rumbo había cambiado. Y ese cambio era irreversible. En diciembre de 2025, Francisco celebró su 89º cumpleaños. Estaba cansado. Los años de batalla habían cobrado su precio. Su salud era frágil. Caminaba con dificultad. Su voz a veces temblaba durante las homilías. Pero su determinación permanecía intacta.
En su homilía de Navidad, pronunció palabras que resonarían mucho más allá de la plaza de San Pedro. He sido llamado destructor por aquellos que aman las sombras. He sido llamado traidor por aquellos que preferían el secreto. Pero yo les digo, la única traición es ocultar la verdad. Y la única destrucción que he causado es la destrucción de las mentiras que manchaban el nombre de Cristo. Y así, mientras las campanas de San Pedro resonaban en la noche romana, la historia de la mayor purga en el Vaticano llegaba a su momento culminante. 3 cardenales habían caído, después 5 más, después docenas de funcionarios. Una red entera de corrupción había sido desmantelada. Secretos que parecían eternos habían sido expuestos. Y una iglesia que durante siglos había operado en las sombras ahora caminaba hacia la luz. Has llegado al final de esta revelación histórica. Y ahora te pregunto directamente a ti. ¿Crees que el Papa Francisco hizo lo correcto al expulsar a estos cardenales? ¿O crees que la transparencia puede destruir estructuras necesarias para la iglesia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Quiero saber si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla. Si has llegado hasta aquí, demuestra tu apoyo suscribiéndote al canal Vive Vaticano. Activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan conocer esta verdad. Comparte con tu familia y amigos. Esta historia necesita ser conocida. Y si realmente quieres apoyar nuestro trabajo, considera contribuir con un super thanks. Investigar estos temas nos pone en riesgo. Nos expone a presiones de los poderosos. Pero creemos que la verdad debe ser contada sin miedo. Tenemos preparadas más historias explosivas sobre los secretos más profundos del Vaticano, sobre conspiraciones que cambiaron el curso de la humanidad, sobre verdades que durante siglos permanecieron ocultas. En nuestro próximo video revelaremos la conexión entre Vaticano y los servicios secretos durante la Guerra Fría, operaciones clandestinas, asesinatos políticos, documentos clasificados que apenas ahora están saliendo a la luz. Haz clic en los videos sugeridos que aparecerán en tu pantalla. Allí encontrarás las historias que te harán reflexionar sobre el poder, la fe y los secretos de la historia. Porque en Vive Vaticano creemos que el conocimiento es libertad, que la verdad, aunque incómoda, siempre debe salir a la luz, que los fieles tienen derecho a conocer lo que ocurre detrás de los muros sagrados. Esta purga vaticana no es el final, es solo el comienzo de una nueva era en la Iglesia Católica. Una era donde la transparencia reemplaza al secreto, donde la justicia reemplaza a la impunidad, donde la luz reemplaza a las sombras. Y tú, al ver este video, al compartirlo, al comentar, eres parte de ese cambio. Porque cuando la verdad se comparte, el poder de los corruptos disminuye. Cuando los secretos se revelan, las mentiras pierden fuerza. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad sin miedo. Gracias por creer que la Iglesia Católica puede ser mejor. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que cambiarán tu perspectiva sobre el Vaticano y el poder oculto de la Iglesia Católica. Hasta pronto, y que la verdad siempre ilumine tu camino.